Grabar. Nos quedamos para comenzar el capítulo 2 del libro Tu realidad inmortal, el verdadero poder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Voy a empezar a leer, mis niñas, y ya saben, si alguien tiene preguntas, dudas, lo que sea, por favor, con toda confianza, me dice y lo comentamos, ¿ok? Tu realidad inmortal de Gary Renard, capítulo 2, el verdadero poder, página en libro físico 55. Y comienza diciendo, el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero en este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Durante los 2 meses siguientes, pensé frecuentemente en lo que Pursa había dicho sobre la experiencia. Al año anterior no le habían faltado lecciones de perdón relacionadas con la publicación del libro. La crueldad impropia de una pequeña minoría de supuestos estudiantes de espiritualidad en Internet me sorprendió mucho. Algunos de ellos denigraron el libro sin haberlo leído, porque en él se reflejan ciertas tendencias políticas. No creía que había gente así en la denominada comunidad de un curso de milagros. Después de ser iniciado a esta comunidad, rápidamente empecé a pensar que era una familia que necesitaba practicar el curso en el que decía o decidía creer. Por fortuna para mí, en mis viajes iba a conocer personalmente a la verdadera comunidad del curso y a entender que a diferencia de lo que a veces veía en Internet, atención, la inmensa mayoría de estas personas estaban muy interesadas en realizar el asombroso progreso espiritual que el curso les ofrecía. Al mismo tiempo, estaba creciendo en Internet un grupo de estudio de la desaparición del universo, entre paréntesis, que como he dicho anteriormente, de inmediato los miembros empezaron a llamar DEU. Después de un arranque algo tortuoso, debido a que algunos visitantes querían atacarnos al libro y a mí, el foro se estaba convirtiendo en uno de los grupos más amorosos y solidarios de Internet. El éxito no siempre coronaba mis esfuerzos. Aunque el libro empezaba a venderse bien, siempre parecía presentarse o presentar obstáculos que superar. Esto incluía ataques que a veces eran sutiles y otras abusivos. Cuando parecía que las cosas no me estaban saliendo bien, me esforzaba al máximo por practicar el perdón, sabiendo que su aplicación habitual produciría experiencias espirituales, tanto en forma de paz interna, atención, cómo puede manifestarse, tanto en forma de paz interna como de estados místicos imprevisibles a los que ya me había acostumbrado. El curso me enseñó que en realidad no podía ser atacado, atención y subrayamos. Repito, el curso me enseñó que en realidad no podía ser atacado a nivel de la mente, aunque ciertamente podía parecer que alguien me estaba atacando. En cualquier caso, a veces la práctica era muy difícil y yo retrasaba mi decisión de elegir el Espíritu Santo como profesor en lugar de Leo. Esto hizo que me preguntara por qué no podía, atención, por qué no podía seguir siempre esa instrucción del curso que tanto me gustaba y que dice, el amor no abriga resentimientos. ¿Por qué? Y pregunta, ¿por qué era posible perdonar a algunas personas y en otros casos y a otras personas era tan complicado perdonar? ¿Sabía que el curso también enseña, tal como lo consideres a él, te consideras a ti mismo? Cualquiera que fuera mi manera de mirar y de pensar en la otra persona, sin duda, generaba una manera similar de experimentarme a mí misma.
y en última instancia determinaba mi propia identidad como espíritu o como cuerpo. Y esto es lo que hemos venido estudiando, mis niñas. Como veo la afuera es adentro. Como me asocio con mi hermano, me estoy asociando conmigo mismo. Dice aquí, determinaba mi propia identidad como cuerpo o como espíritu. ¿Cómo decido asociarme a mi hermano? Quería saber por qué a veces resultaba tan difícil hacer la elección correcta. Qué buena pregunta. Esta es la pregunta de los 60.000 millones. ¿Por qué a veces me cuesta tanto trabajo perdonar, entregar al espíritu? ¿Y por qué a veces me es más simple, más fácil? Me rindo a la primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto opera a nivel personal, mis niñas. Cada quien trae sus resistencias. Cada quien trae sus introyectos, sus pensamientos, sus creencias. Y en función de eso, se genera esa resistencia que no me permite entregar, que no me permite rendirme. Y continúa este Gary diciendo, Arten y Pursa, me habían dicho que iba a viajar mucho. Cada vez se hacía más evidente que mi trabajo iba a ser escribir y dar charlas. Y el perdón de las acciones relacionadas, obviamente, con esas actividades. Solo 6 meses antes, yo nunca había hablado en público. Pero ahora, después de solo un puñado de charlas y talleres, estaba a punto de hacerme a la carretera y practicar regularmente esta nueva vocación. No pude evitar remontarme a octubre de 1992, 2 meses antes de que se me aparecieran mis amigos. Las cosas no me estaban yendo bien económicamente, y a fin de ganar algún dinero, pensé seriamente en volver a tocar la guitarra, algo a lo que me había dedicado profesionalmente durante 20 años. Saqué mi guitarra del armario, me la colgué del cuello y me puse a practicar en el comedor. Tenías las dos manos y los dos brazos ocupados en tocar el instrumento. De repente, para mi sorpresa, sentí que otra mano empujaba el extremo de la guitarra lenta, pero constantemente hacia el suelo, y a mí junto con ella. Era como si una entidad invisible me estuviera impidiendo tocar la guitarra, interponiéndose de manera firme pero delicada. Mucha atención con esto, mis niñas. Esto que está explicando Gary está majestuoso. Atención. Entonces, interponiéndose. Aquí la palabra clave es esa. Interponiéndose de manera firme, pero delicada, y dándome un mensaje que no podía ignorar. No, ya no te toca hacer esto. Comprendí el mensaje. Aún no sabía exactamente qué tenía que hacer, pero después de esa experiencia tuve la sensación de que se presentaría. 2 meses después vi a Arten y a Pursa por primera vez y finalmente descubrí que se me estaba ofreciendo una oportunidad, dedicar el resto de mi vida a nada menos que recorrer el camino de vuelta a casa de Dios. ¿Quién no ha pasado por aquí, mi niña? Por eso esa línea es muy sutil entre soy luchona, guerrera y me aferro y logro lo que quiero, y esa otra parte de la línea sutil donde la vida me está diciendo por aquí ya no vas. Firme, pero gentil, dice aquí. Mucha atención con eso, mis niñas. ¿Cómo logro distinguirlo estando bien alerta, bien rendida, confiando en ese instinto, en esa voz? En mi primer viaje a California, a finales de febrero, fui a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que estaba recién estrenada. Me sobrecogió el retrato sufriente e introspectivo de Jota y la horrible violencia de la película. Tenía muchas ganas de hablar de ella con mis visitantes ascendidos. No tuve que esperar mucho. 2 meses después de su aparición anterior, mientras estaba sentado en mi sala de estar,
Arten y Pursa estaban ahí, conmigo una vez más. Como siempre, su aparición fue instantánea, como si estuviera viendo un canal de televisión y pulsara el mando a distancia, haciendo que la imagen cambiara instantáneamente. Las entradas y salidas de mis amigos eran similares. Era como si cambiaran de frecuencia o incluso de dimensión, aunque ciertamente yo no quería limitarlos. Y comienza Arten diciendo, tienes muchas cosas en tu mente, campeón. ¿Por dónde quieres empezar? Como estoy seguro de que sabéis, le dice Gary, fui a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Me gustaría hablar un poco de ella. Tal vez un poco, le dice Arten, pero creo que la mejor manera de aprovechar la visita sería hablar de otras cosas. ¿En serio? Le dice Gary. Habitualmente habláis de lo que yo quiero. Hay un tema, le dice Pursa, que queremos abordar después de que, o que pueda, perdón, hay un tema que queremos abordar después que puede incorporar de manera óptima la visión que tiene Mel Gibson de la crucifixión. Pero, ¿te diste cuenta de la pequeña treta que te jugamos con relación a la película? Y después de esta pregunta viene una nota de Gary que dice, durante la primera serie de visitas, Pursa me había dicho que si quería un resumen del cristianismo, lo único que tenía que hacer era ir a la antigua escritura. Entre paréntesis, ellos nunca le llamaban el Antiguo Testamento. Y leer el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 10. Su declaración fue publicada un año antes del estreno de la película. Esta parte de la Biblia habla del cordero que va a ser sacrificado y dice, por sus heridas somos curados. Es la vieja idea, atención, vieja idea de que de algún modo es posible expiar los pecados de otra gente sacrificando a un inocente. El problema es que esos versos fueron escritos 700 años antes de J y no tienen nada que ver con él. Tenían que ver con otro profeta. Posteriormente la gente trató de convertirlo en una profecía y de aplicársela a J. Después tomaron esa creencia que no tenía nada que ver con las enseñanzas de J y la superpusieron sobre él, asumiendo que, como ellos, él creía en un sistema de pensamiento basado en el pecado, la culpa, el miedo, el sufrimiento, el sacrificio y la muerte. La treta a la que se refiere Pursa es que ellos me pidieron que leyera esa sección de Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 10, sabiendo que su declaración se publicaría antes que la película. Cuando fui a ver la película La Pasión de Cristo, lo primero que pone Mel Gibson en la pantalla es esa cita, Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 10. Lo que sigue es una muestra de estos versos bíblicos, también citados por Mel. Exponen un sistema de pensamiento que ya estaba en la mente inconsciente y se expresaba a través del escritor bíblico. 2 puntos. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores, no abrió su boca. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue igualado en la muerte a los malhechores. A pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentira en su boca. Quiso el Señor quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado.
Muchos siglos después, Pablo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, que se sentía muy culpable por haber matado a numerosos cristianos, tuvo una experiencia conflictiva, y entre paréntesis, en parte del ego, en el camino a Damasco que le hizo asumir lo que, según él, era la causa de Jesús. Siendo un judío que creía en las antiguas escrituras, a Pablo no le resultó sorprendente ni difícil incorporar las creencias de los versos anteriores en el desarrollo de su teología sobre Jota. Esto condujo a una religión que perdió la mayor parte del verdadero mensaje de Jota, sustituyéndolo por otro sistema de pensamiento. Mi experiencia con la pasión no fue la primera vez en la que mis profesores me dijeron algo siendo conscientes de que posteriormente lo vería o oiría en una película que sabían que era mi afición favorita. Me habían jugado una pasada similar cuando me dijeron, la gente son como fantasmas, solo que a un nivel aparentemente diferente. Piensan que sus cuerpos están vivos, pero no lo están. Solo ven lo que quieren ver. Un par de años después, vi la excelente película titulada El sexto sentido, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. Cuando el niño de la película decide que ya es hora de contar al psicólogo su secreto, dos de las líneas que dice sobre los fantasmas que estaba viendo son, creen que están vivos, solo ven lo que quieren ver. Casi me caigo del asiento al oír esas frases, sabiendo que mis amigos me habían gastado una broma. Pero también supe que estaban haciendo algo más que eso. Habían conseguido enseñarme ese punto aún con más claridad. Y dice Arten, sí, estábamos viéndote al principio de la película para contemplar tu reacción. ¿Te refieres a la cita del comienzo? Le dice Gary. ¿Por sus heridas somos curados? Supongo que si somos curados por sus heridas, eso explica por qué Mel muestra tantas de ellas. Ese, dice Arten, es el sistema de pensamiento del ego, hermano. Hablaremos más de eso y de la película después. Hay una sección de un curso de milagros llamada El héroe del sueño. Cuando entremos en eso, hablaremos de la pasión y veremos que las creencias del mundo, atención, están profundamente enraizadas en el cuerpo. Totalmente, mis niñas. En el cuerpo. La mayoría de las creencias del mundo, yo diría que el 100%, sin temor a equivocarme. La mayoría, el total y completo de creencias del mundo surgen de la idea del cuerpo. Y dice Pursa, y hablando de cuerpos, ¿sabes que la idea de que el amor no abriga resentimientos que tanto has ponderado puede considerarse un antídoto del cuerpo? Como dice esa lección del curso, abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Has tenido una temporada difícil, con ciertas lecciones de perdón últimamente. Ya lo sabéis, dice Gary. ¿Por qué algunas personas parecen tan fáciles de perdonar y otras tan difíciles? Tienes que recordar, le dice Pursa. Ojo, atención aquí todas mis niñas. Tienes que recordar que la mente inconsciente lo sabe todo. Conoce cada relación que has tenido en cualquier vida. También deberías considerar que las encarnaciones por las que pareces pasar son como una danza en la que desempeñas el papel de víctima en una vida y el de verdugo en la siguiente. De modo que un asesino en esta vida
es asesinado en la siguiente, a veces por la misma persona que él mató en su vida anterior. Esto es cierto, atención mis niñas, esto es cierto, tanto para las acciones como para las ocupaciones. Un ministro en esta vida puede ser una prostituta en la siguiente y viceversa. De hecho, la prostituta que J salvó de ser dilapidada, perdón, que no era María Magdalena, había ayudado a J en una vida anterior. Siempre estás cambiando de papel. Puedes ser policía en una de tus vidas oníricas y criminal en la siguiente. Y respecto a esto, mis niñas, yo aprendí en mis clases de filosofía pitagórica una frase que me encantó, porque luego somos muy dados a juzgar. Me siento superior, me siento mejor, me siento más sabio, tomo mejores decisiones. Yo nunca haría eso. Y nuestra maestra nos decía, siempre ante cualquier situación que mi ego me invite a juzgar, yo debo de repetir, yo pasé por ahí. Hoy puede ser que esté en una mejor encarnación, porque siempre estamos en nuestro top de mejor. Sí, pero eso que hoy veo y que me genera alguna necesidad de juicio, de condenación, es porque en mi mente inconsciente hay una correlación, una asociación. Y lejos de juzgar, yo debo, desde esa empatía de la mente crística, recordarme, yo pasé por ahí. Y para hoy estar donde estoy, necesité pasar por ahí, como aquel al que estoy observando afuera, entre comillas. Sí, mis niñas hermosas. Y dice Gary, oh, pero a un político. Y le dice Pursa, los políticos tienen problemas. Sé bondadoso con ellos. Entonces estarás siendo bondadoso contigo mismo. Y esto que les voy a decir, creo que lo leí, si no mal recuerdo, lo leí en algún lado, pero ahorita por el tema quizá lo leí en algún libro de Gary. El nivel de conciencia más bajo manifestado en el mundo de la ilusión es todo lo que tiene que ver con la política. Todo lo que tiene que ver con la política es el nivel de conciencia más bajo, más infra, más hasta abajo. Por eso se refiere aquí a los políticos. Y entonces Gary dice, lo intento. Maldita sea, incluso muchas veces lo consigo, ser bondadoso con los políticos. Acostumbraba a sentirme irritado cuando cierto político, os dejaré adivinar quién es, salía en televisión. Reaccionaba y me sentía molesto por cómo percibía que estaba jodiendo a este país y al mundo. Un día salió en la pantalla y empecé a reaccionar a él. Pero entonces recordé la verdad y empecé a perdonarle. Como me enseñaste, esa es la parte más dura. Atención, recordar la verdad en el calor del momento cuando las cosas se ponen feas. Y subrayamos con un plumón enorme que me compré y que lo amé. Miren qué tamaño. Cuando lo vi dije, este es mío. Fíjense, repito, recordar la verdad, subrayamos bien fuerte, en el calor del momento, cuando las cosas se ponen feas. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Exactamente en ese momento, cuando el ego todo quiere menos recordarse. Cuando el ego todo quiere, pero más juzgar, condenar, señalar, culpar. De modo, dice aquí, que empecé a perdonarles y luego pensé, ¿sabes? Él ni siquiera sabe que lo estoy viendo. De modo que quien está sufriendo aquí, ¿quién está sufriendo aquí? Probablemente él se lo esté pasando muy bien. No sabe que esto es una ilusión. Realmente cree que es el presidente. Y así para cualquier tipo de personaje, mis niñas.
Sí, le dice Pursa, el perdón siempre es un regalo que te das a ti mismo. Y entendiendo esto, mis niñas, ¿habrá una próxima vez donde yo quiera limitar o restringir el perdón? Obvio no. El perdón siempre es un regalo que te das a ti mismo, no a la persona que crees que estás perdonando. Tú eres quien recibe los beneficios, tanto en términos prácticos como metafísicos. Cierto, ojo, y subrayamos, tú actúas como recordatorio de la paz para la otra persona. Todo pensamiento tiene efectos a algún nivel. Y también es bueno para la otra persona. No es que la otra persona esté realmente ahí. Estoy hablando de un aspecto aparentemente separado de tu propia mente. Y me encanta esta aclaración, mis niñas, porque esa es un poquito la inconsistencia, ¿no? Me habla de otro, pero me reitera que afuera no hay nadie. Y entonces aquí dice, tú estás percibiendo a otro al cual verás beneficiado por tu forma de asociarte a él, es decir, desde una mente unificada. Pero el hecho de que estés observando a otro habla de esa parte aparentemente separada de tu propia mente, porque afuera no hay nadie, porque la forma como tal no existe como tal. Entonces, mucha atención y este último párrafo que acabamos de leer, subrayado, para que quede bien claro esa inconsistencia entre que afuera no hay nadie, pero ese afuera se ve beneficiado, solo como efecto de esa parte separada de mi mente. ¿Ok? Y entonces Gary dice, sí, creo que eso es genial. En realidad, cuando perdono, me estoy uniendo conmigo mismo al nivel de la mente. Cuando yo perdono de manera genuina, auténtica, es como un recuérdame, recuérdame, recuérdame en todo su esplendor. Vuelvo a ser total, dice aquí Gary. Además, si perdono, no sufro, claro. Y si perdono, después de solo un minuto en lugar de esperar 30, eso supone que no he pasado 29 minutos de mi vida sufriendo. Sí, le dice Arten. ¿Recuerdas cuando se enfadaba tu suegro cuando salía Bill Clinton por televisión? Claro que me acuerdo, dice Gary. A veces se ponía rojo. De vez en cuando tenía que cambiar el canal o irse de la habitación. Sufrió durante 8 años y después murió. Y casi puedo garantizarte que Bill Clinton se lo estaba pasando bien. Si es que quiero observar una dualidad, ¿ok? Volviendo ahora a nuestro desayuno de la reencarnación instantánea, parecéis indicar que la razón por la que me cuesta más perdonar a ciertas personas que a otras es que he conocido en otra vida a la persona que me cuesta perdonar y tengo algo en marcha con él o con ella de lo que no soy consciente ahora mismo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y entiendo lo que dices acerca de que parece que estamos reencarnando, pero en realidad no es así. En realidad es un gigantesco y alucinante viaje mental. En realidad no vamos a ninguna parte. Es como dice el curso, estamos revisando mentalmente lo que ha ocurrido. Y esto también me lo enseñaron en la filosofía pitagórica. Exactamente estamos haciendo eso, mi niña. Estamos repasando lo ya vivido. Estamos repasando lo ya pisado, lo ya caminado. Estamos, dice aquí, observando nuestra propia proyección, que en realidad viene de nuestra mente inconsciente. Es como cuando voy al cine. Quiero olvidarme de que no es real. Quiero que sea real y mi intención se fije en la pantalla. Tal vez empiece a reaccionar a lo que ocurre en ella, ¿sí o no? A medida que me meto en la historia.
Pero ahí no está ocurriendo nada. La pantalla solo es un efecto y las imágenes que veo en realidad vienen de otra parte. ¿Qué tal? ¿Nos cuadra? Si intentara detener la acción que ocurre en la pantalla para cambiar sus contenidos, no serviría de nada. Qué fuerte, qué liberador, pero al mismo tiempo qué fuerte, porque esto me está determinando que no hay mucho que hacer aquí en la forma, si no es que nada. Pero hay un proyector, dice aquí Gary, hay un proyector, está oculto detrás. Se supone que yo no tengo que pensar en él, y sin embargo, es la causa. Lo que estoy viendo en realidad viene de ahí, de ese proyector. Si quiero tener verdadero poder, ojo, subrayamos, si quiero tener verdadero poder, me irá mucho mejor si lidio con la causa. Esto es todo, mis niñas. Me irá mucho mejor si lidio con la causa y no con el efecto, que es lo que normalmente hacemos. Si cambio lo que está en el proyector, es decir, la película, eso lo cambiará todo. Pero en la vida, o en lo que pasa por ser la vida, la mayoría de la gente se la pasa intentando arreglar lo que está en la pantalla, que solo es un efecto, en lugar de cambiar el proyector, es decir, la verdadera causa, y su contenido, es decir, la mente y el sistema de pensamiento al que elige adherirse. Ya está todo. Los pensamientos vienen primero. Recuerdo haber leído que unos médicos hicieron un estudio sobre los pacientes deprimidos y sus pensamientos. Los médicos asumían que los pacientes estaban teniendo malos pensamientos porque estaban deprimidos. Atención por favor aquí, ¿eh? Pero lo que descubrieron fue muy sorprendente. Y subrayamos, en realidad, los pacientes estaban deprimidos porque habían estado teniendo pensamientos nefastos. O sea, la creencia completamente al revés. ¿Qué tal? Muy bien, dice Arten. ¿Sabes? A veces casi eres coherente. Eso es lo más agradable que me has dicho nunca, le dice Gary. No se lo digas a nadie, le dice Arten. A propósito, continúa Pursa, usarás esta analogía cinematográfica de causa y efecto en tus talleres. Tus enseñanzas públicas, junto con tu primer libro, obligarán a otros profesores del curso a ser más precisos con lo que el curso enseña. Ahora mismo, atención, hay muchos de ellos que transmiten el mensaje de manera rápida y aproximada. Si tú les señalas que lo que ellos enseñan no es lo mismo que lo que el curso dice, te llamarán fundamentalista del curso. Aparentemente, un fundamentalista del curso es cualquiera que piensa que debes o que te debes guiar por lo que el curso realmente enseña. Harás mucho por acabar con estas tonterías. Tu mensaje es tan claro que otros profesores no podrán eludirlo y tendrán que adaptarse o parecerá que no conocen el curso a fondo. Tengo otro cumplido para ti. Creo que en los últimos 2 años te has convertido en un hombre auténticamente espiritual. Eso es correcto, nena, le dice Gary. ¿Podemos ver? Le continúa Pursa. Lo tonto que es lidiar con el efecto y lo importante que es lidiar con la causa, que es la mente. Claro, lidiar con el efecto es un desperdicio de energía, de tiempo, de fuerza, de todo, mi niño. El efecto es eso, simplemente un efecto. Si yo quiero modificarlo, tengo que irme a la causa. ¿Cuál es la causa? Siempre es la mente. No hay otra. No es la suegra, no es el clima, no es el presidente, no es la suerte. Siempre es la mente. Ahí
es donde está el verdadero poder. Antes de seguir con nuestra revisión, queremos asegurarnos de que entiendes, atención, subrayamos, que todas tus relaciones difíciles, y ahorita todas tenemos en la cabeza a la tía, a la suegra, al marido, al hijo, a la muchacha, al vecino, ¿sí o no? Todas nuestras relaciones difíciles quedaron establecidas previamente y que tú las quisiste. ¡Eh! Han sido más incómodas mis niñas. Sí, dice Gary. De modo que se presenta a alguien con quien me porté mal en una vida anterior, aunque lo haya olvidado, y hace que lo pase mal, o peor aún, cree que es culpa suya. Lo cierto es que en una encarnación anterior yo me porté mal con esa persona, o algo peor, y ahora ella está en la fase de devolverlo. Generalmente ninguno de los dos entendemos, y esto es importante, generalmente ninguno de los dos entendemos. Por eso también la actitud del otro. ¿Por qué nos cuesta tanto llevarnos bien con el otro? Pero en realidad todo quedó establecido con anterioridad en un guión espacio-temporal cargado de ego, en el que vamos siendo por turno la víctima y el verdugo. ¿Diríais que esto es preciso? Y le dice Pursa, tan cierto como puede ser un sueño. La razón por la que algunas de tus lecciones de perdón son tan difíciles es que tu mente inconsciente recuerda las malas relaciones que tuviste con la otra persona en una vida anterior. Y por eso tienes una enorme resistencia a perdonarle en esta vida. Además, también está la resistencia a renunciar, esto es bien importante, a renunciar a tu identidad personal que está por ahí o que siempre anda por ahí, porque el ego siente que si practicas el perdón, eso será su fin. Y si hacemos esa asociación, si el ego cree que al practicar el perdón es su fin y yo creo que soy el ego, lo que menos quiero es que llegue a su fin, ¿no? Todo el mundo tiene estas relaciones de vidas pasadas y los recuerdos son inconscientes. Esta es la razón por la que resulta mucho más dura perdonar tus relaciones de odio especial que tus relaciones de amor especial. Y para estas alturas ya todas deben tener bien distinguido que es una relación especial, la cual se bifurca en dos, amor y odio, y las relaciones santas que solo hay una categoría, ¿ok? Entonces aquí está hablando desde la dualidad. ¿Por qué me cuesta trabajo perdonar las relaciones especiales de odio? Porque las relaciones especiales de amor, esas no me cuestan. Al contrario, son las con las mis mejores amigas, mi hija, son las relaciones aparentemente en la dualidad con las que me llevo de maravilla, pero siguen siendo especiales. ¿Por qué? A ver, pregunta. ¿Por qué las relaciones especiales de amor siguen siendo especiales, aunque aparentemente en la dualidad tengamos buena relación? Las quiero mucho y me llevo muy bien. ¿Nadie? Yo digo que porque sigues viendo a alguien enfrente. Muy bien, mi Erika hermosa. Porque me sigo asociando al personaje. Porque no me veo en mi amiga, sino que estoy viendo a alguien externo que es muy lindo, cumple con mis expectativas de personaje, su personaje. Efectivamente, muy bien, gracias, Erika hermosa. Por eso siguen siendo especiales, aunque sean de amor, porque están basadas y fundamentadas en personajes. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro, mis niñas, para que no haya confusión, porque luego me dicen, pero ¿por qué mi relación con mi hijo no es santa si lo quiero tanto y me llevo tan bien con él? ¿Por qué? Porque estás viendo a tu hijo, estás viendo a un personaje, ¿ok? Sigo entonces. Ya no sé ni dónde me quedé, mis niñas. ¿Quién me ayuda? Me perdí. Acá está Leíste, arriba. todo el mundo tiene, Sí. antes de que Gary empezara. Gracias, Perdón. mi Marla hermosa, sí, hasta arribita, gracias. Y dice Gary,
Resulta fácil perdonar a tus relaciones de amor especial. Y ahí viene, atención, tus familiares, amigos y amantes, porque les quieres. Por otra parte, tus relaciones de odio especial, las personas que no te gustan, bueno, nunca vas a perdonar a esos bastardos porque no se lo merecen. Pero crees que la gente que amas solo se merece cosas buenas. De modo que aunque un miembro de tu familia haya matado a alguien, tú estarías ahí, en el Tribunal de Justicia, intentando que salga libre. No obstante, el verdadero amor y el perdón no excluyen a nadie. Son aplicables a todos. No son especiales, sino universales. Esa integridad es lo que las hace ser reales, lo que las hace ser santas. No hay personaje. Y entonces Pursa, y atención con lo que dice a continuación. Pursa dice, sí, ahora bien, parte de lo que hace que lo irreal parezca posible es que haces que algunos cuerpos sean más especiales, obviamente que otros. Y eso es un truco, de modo que hallarás esos cuerpos culpables en tu mente y proyectarás tu propia culpa inconsciente en ellos, siendo esa la verdadera razón por la que los creaste originalmente. Bueno, wow. O sea, de hecho, ese personaje al que no soporto, odio, me saca de quicio, yo lo fabriqué anteriormente para poder ahí aventar toda mi mierda. Es, es como cuando pongo un bote de basura en el baño, o en la cocina, o en el jardín. Previamente lo pongo ahí porque sé que voy a echar basura ahí. Y entonces necesito ese cesto, ese bote para poder aventar. Exactamente opera igual. Pero, dice Pursa, ¿qué pasaría si realmente entendieras que esos cuerpos no son tan especiales, aunque solo sea por el gran número de ellos que tú y las personas que están cerca de ti habéis ocupado? Repito la pregunta, ¿qué pasaría si realmente entendieras que esos cuerpos no son tan especiales, aunque solo sea por el gran número de ellos que tú y las personas que están cerca de ti habéis ocupado? Y entonces Gary le dice, ¿cuántos cuerpos he ocupado? Se refiere como reencarnado, como estar ahí. Y dice, miles de ellos. Y entonces Gary le dice, mencionaste algo sobre miles de vidas en tu última visita de la primera serie, pero eso parece una cantidad enorme. Y entonces Arten le pregunta, ¿de verdad te gustaría verlos? ¿Qué quieres decir? Le dice Gary. Agárrate al asiento, hermano. Esta vez vas a alucinar, le contesta Arten. Oh, no sé si me gusta oír eso, dice Gary. Y hay una nota que dice, lo que ocurrió a continuación me dejó sin aliento. Arten y Pursa empezaron a transformarse rápidamente en diferentes cuerpos delante de mis ojos. Pursa se convirtió en un hombre negro y Arten en una mujer mayor. Se quedaron así durante 2 o 3 segundos para que yo pudiera verles y después volvieron a transformarse. Esta vez Pursa era una chica adolescente quizá de 16 o 17 años y Arten era un muchacho de la misma edad, reflejando la dualidad masculino-femenino. Todos estos cuerpos parecían perfectamente reales, tal como los demás cuerpos de Arten y Pursa. De repente, empezaron a transformarse más rápidamente. En un minuto había 2 series de cuerpos fluyendo delante de mí, mostrando incontables encarnaciones de diferentes formas, con vestimentas de diversas épocas. Entonces recordé que Arten me había preguntado, ¿te gustaría verlos? Y me di cuenta de lo que estaba pasando. Todos aquellos cuerpos eran yo.
Me estaban mostrando todas mis encarnaciones, miles de ellas. El rápido desfile de cuerpos me hipnotizaba. Me sentía casi atraído hacia la corriente de formas, como si yo también pudiera unirme a Arten Yapursa y cambiar de cuerpo. Entonces, me di cuenta de que ya había estado cambiando de cuerpo desde el origen de los tiempos. Y por eso parecía, solo parecía, estar aquí ahora. De repente, la idea de ser Gary se volvió mucho más insignificante. Ojo y subrayamos. Si parecía encarnarme como todos aquellos cuerpos, ¿hasta qué punto podía ser especial el cuerpo en el que parecía que estaba yo ahorita? Arten y Pursa siguieron transformándose. Parecía haber en toda la habitación un torbellino de energía que llegaba al máximo en la zona del sofá donde ellos estaban sentados. A medida que los cuerpos pasaban por delante, ocasionalmente aparecía uno que no tenía aspecto humano, aunque ciertamente parecía humanoide. Intuí que tal vez eran formas de vida alienígenas, pero pasaban con tanta velocidad que no las podía ver con claridad. Solo tenía breves vislumbres. La mayoría de los cuerpos eran una variedad de hombres y mujeres, y otros no reconocibles, de distintas formas, tamaños y colores, jóvenes y viejos, bebés y ancianos, bien vestidos y prácticamente desnudos. Este espectáculo rápido y holográfico de imágenes corporales aparentemente reales continuó fluyendo durante lo que pareció ser una hora. Y entonces se detuvo instantáneamente cuando Arten y Pursa volvieron a aparecer en los mismos lugares donde estaban al principio. Y entonces Gary grita, espera, vuelve uno hacia atrás. Otra nota. Pursa entonces se convirtió en una imagen perfecta de mi cuerpo, tal como es ahora. Pero Arten desapareció. ¿Dónde está Arten? Grita Gary. Y Pursa apareciendo como Gary. Buen intento, pero aún no es el momento de que sepas quién es Arten en esta vida. Hablaremos de ese tema más adelante. De acuerdo, dice Gary. ¿Puedes volver uno más? Otra nota donde Gary dice, ahora Pursa. Volvió a transformarse y apareció como un hombre de unos 30 años de edad. Y otro hombre apareció donde Arten había estado sentado. Por recuerdos que me habían venido después de la primera serie de visitas de Arten y Pursa, me di cuenta de que estaba viendo a Tomás y Tadeo, que posteriormente fueron declarados santos. El rasgo más impresionante de ambos, aparte de su actitud bondadosa, era que parecían mucho más bajos que la gente de nuestros días. No tuve mucho tiempo de mirarles, pues Arten y Pursa retornaron muy rápidamente a la forma de los cuerpos que habían ocupado en sus últimas vidas, que ocurrieron en nuestro futuro. Parte del entendimiento de este proceso, ojo, era que el tiempo es holográfico. Esto es importante. Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. Y según el curso, en realidad el tiempo ya ha acabado. Pero tenemos que contemplar nuestras lecciones, contemplar, repetirlas, practicarlas, para hacer que eso sea real en nuestra experiencia. ¿Sí queda claro? Ahí está, dice Pursa. De modo que ahora te has visto a ti mismo tal como aparecías en el pasado cuando eras Tomás, con el aspecto que tienes ahora y siendo yo en el futuro. También has visto a Tadeo, tal como era en el pasado y siendo Arten en el futuro.
creo que sería apropiado dejar que te relajes un minuto. Y entonces pone otra nota donde dice, después de sentarme ahí durante un minuto más o menos en contemplación boquiabierta, intentando absorber el singular viaje visual de la hora anterior, empecé a centrarme un poco y pulsa a hablar de nuevo. ¿Qué dice? Los cuerpos que ocupas en tus distintas encarnaciones oníricas son símbolos de dualidad. Así, tienes tantas vidas en las que eres rico como en las que eres pobre. Como eres bueno, también eres malo, guapo como poco atractivo a los ojos, famoso como desconocido, sano como enfermo, y todas las polaridades, dualidades y opuestos en los que puedas pensar. Ninguno de ellos es cierto. Atención, todo es un truco. Tú eres tu propia contraparte. En último término, los cuerpos que no son tus encarnaciones también son tú. Como tus propios cuerpos reflejan los opuestos duales, porque simbolizan, atención, la condición de separación de Dios. Sin embargo, no puede haber separación de Dios. Solo Dios existe y todo lo demás es falso. Para los que no quieran verlo, atención, el curso no hace ninguna concesión a este respecto. Y efectivamente, así es, no hace ningún tipo de concesión. Y le dice a Arten, recuerda lo que te dije antes sobre la idea de la separación de Dios. Como tu idea no es de Dios, y se refiere obviamente a la separación, Él no responde a ella. Responder a ella sería darle realidad. Si Dios mismo reconociera cualquier cosa excepto la idea de la perfecta unidad, entonces sí, mis niñas, estaríamos en un problema, porque ya no habría perfecta unidad. Y no habría un estado celestial perfecto al que retornar. Como verás, de todos modos, nunca te fuiste. Sigues ahí, pero has entrado en un estado de pesadilla ilusoria. Y dice aquí en una anotación, en un parrafito, solo la perfecta unidad, no dualista, es real y nada más es real. Todo lo que experimentamos aquí en esta dimensión no es real, mis niñas. Es parte de la ilusión. Y entonces Gary dice, ¿es por eso que Bill Tedford se refería al curso como el Vedanta cristiano? Sí, dice Arten. Bill entendía lo que decía el curso. Solo la perfecta unidad no dualista. Perfecta unidad no dualista con Dios es real. Y nada más es real. Que es exactamente lo que dicen los antiguos textos hindúes del Vedanta. Perdón, del Vedanta. Aunque por supuesto entonces la gente tomó el Vedanta y lo malinterpretó de manera muy parecida a lo que hoy por hoy, y fíjense desde hace cuántos años estamos hablando aquí, de hoy por hoy, si malinterpreta también el curso. Es imperativo, atención mis niñas, es imperativo que te adhieras al mensaje. No hagas concesiones con respecto a él. Un curso de milagros es puramente no dualista. No queremos que al mensaje del curso le ocurra lo mismo que le ocurrió al mensaje de J hace más de 2000 años. Esta es una de las principales razones por las que hemos vuelto para ayudar a la gente a mantenerse enfocada y eso te incluye obviamente a ti. Queremos que tú lo cuentes al derecho y si alguien te critica o critica tu mensaje, entonces, después de perdonarle, dile que está en un error. Tienes derecho a no permanecer en silencio.
Y entonces Gary pregunta, ¿y qué pasa con la lección del libro de ejercicios del curso que dice, si me defiendo, es que he sido atacado? Y sí, aquí me brinca porque también hay un capítulo donde el curso te dice, si ves que tu hermano está cometiendo un error, no lo corrijas, simplemente déjalo, porque el hecho de que tú lo corrijas o le des esa importancia, le dará realidad al error. Entonces tienes que dejarlo. Entonces, la pregunta de Gary es muy válida. ¿Y qué pasa con la lección del libro de ejercicios o del libro de ejercicios del curso que dice, si me defiendo, es que he sido atacado? Recuerda, le dice Pursa, que las enseñanzas del curso siempre se aplican al nivel de la mente y nunca al nivel de la forma, es decir, al nivel físico. Esto tiene que quedar cristalinísimo, mis niñas, a nivel de la mente, nunca de la forma. Por eso es un curso acerca de causas, no de efectos. En tu mente, usa ideas de la mente correcta. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y entonces, algunas veces, después de haber perdonado, puedes sentir que estás siendo guiado de algún modo por el Espíritu Santo con respecto a lo que deberías y no deberías hacer. Y aquí está todo. Es que lo entrego y luego, ¿qué hago, Noriko? Me encanta. Bueno, ya se lo di, ¿y luego qué hago? ¿Qué hago? Siempre, y es una pregunta muy válida porque estamos tan asociados al cuerpo, al hacer, a la forma, al comportamiento, que bueno, está bien, le digo que ahí se lo dejo y yo lo que hago. Y aquí está maravillosamente bien explicado. Atención, mis niñas. Lo que dice aquí es precioso. Después de haber perdonado, y por favor subrayen, después de haber perdonado, puedes sentir, porque es algo que se siente, mis niñas, que estás siendo guiado de algún modo. No hay un protocolo específico, una forma, no, de algún modo por el Espíritu Santo, con respecto a lo que deberías o no hacer. Entonces, si yo estoy angustiada por lo que tengo o no que hacer, ¿realmente entregué? Obvio no. Porque cuando yo realmente entrego, estoy confiada en que la inspiración me va a decir por dónde sí, por dónde no. No, dice aquí, no tiene por qué ocurrir con mucha frecuencia. No tiene que ser, no tienes que ser bombardeado por ideas inspiradas. Una sola idea, ojo, subrayen, una sola idea inspirada puede marcar una gran diferencia en tu vida. Eso es inspiración. Y se produce como un efecto secundario del perdón. Por favor, bien subrayado. Efecto secundario del perdón. La idea inspiradora. O también puede ser un efecto secundario de la verdadera oración. Manual, digo, no cuál manual, el del, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El anexo, Ah, el anexo, perdón, mi niña, gracias, mi Marla. El anexo, la verdadera oración, ¿cuál era? No la que solicita nada, ni la que pide nada. La verdadera oración es esa escalera, la escalera de la oración donde termino agradeciendo por el recuerdo. Entonces, como dice aquí, termina también siendo un efecto secundario de la verdadera oración. Y le vamos a dejar hasta aquí, mis niñas. Todavía falta más de la mitad para acabar ese capítulo, pero aquí corta un poco la idea Gary porque retoma el tema de los cuerpos. Quiero que nos vayamos con esa parte, mis niñas, importante de cómo me asocio a la dualidad, cómo me asocio al cuerpo, cómo me asocio a los efectos y cómo debo de comenzar a practicar para asociarme, no a los efectos,
sino a lo verdaderamente importante, que es la causa. Única causa, mis niñas, la mente, no hay otra. No hay el clima, el tiempo, el año, el presidente. La única causa original de todo es la mente. Y partiendo de eso, me va a resultar mucho más simple poder otorgar el perdón, entendiendo que todo procede de una mente a la cual percibo separada y que por eso proyecto y observo lo que observo afuera. Sí, mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Qué maravilloso libro, porque ahorita leímos 2 o 3 cosas que el curso, por supuesto, solo lo menciona, lo pone, pero aquí estas almitas preciosas encarnadas la explican maravillosamente. Lo explican perfectamente bien. No deja pequeño, pero ningún rezago para la duda. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque a la hora de aplicarlo, ya no puedo híjole, es que aquí decía algo, pero está perfectamente bien la orientación para la aplicación. Bueno, mis niñas hermosas, no hay preguntas, no hay dudas. Pues lo de siempre, ya saben qué hacer, practiquen su curso, lean sus lecciones. Los jueves estamos leyendo el curso de milagros, porque ese es bien importante no dejarlo. Si no pueden, no importa, vean los videos o retomen ustedes sus lecturas. Lo importante es seguir con la práctica del curso, porque con la práctica del curso y leyendo esto, híjole, es un deleite, o sea, todo va quedando como cristalino y mucho más allá. Bueno, las veo mañana para leer otro gran libro que se llama Manual para la Relación Santa, que también está majestuoso y que también nos ayuda a la comprensión de este curso maravilloso. Bueno, les mando un beso, mis niñas hermosas. Hagan una linda tarde, un excelente inicio de semana. Les mando un beso. Las amo. Gracias, Noriko. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Hasta Amadas. Bye luego. bye. Bye, bye, mis niñas.